te va? Buen día a vos y a toda la audiencia. Bueno, gracias por atendernos un ratito. Bueno, ponernos en palabras qué significa esta caída y por qué está pasando esto, Sebastián. Sí, en primer lugar, caída de las exportaciones de carne, falta el resto de los productos, es el primer dato que tenemos de lo que es provincial, digamos, lo nacional siempre sale un poquito antes, pero bueno, son más del 70% de las exportaciones de la provincia, o sea que el dato de exportaciones ya sabemos que no es ni siquiera poco malo, va a ser muy malo, así que la situación tiene que ver con, como vos decías al principio, es una situación nacional, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. La industria frigorífica está perdiendo posibilidades de insertarse en el mundo porque, dicho muy, te lo podría decir más técnico, pero en términos más criollos, sí. Argentina está cara en dólares. Claro. Hoy un kilo de carne en Argentina vale un 21% más que en Brasil promedio. Bueno, podrá haber cortes más o menos, pero esa es la realidad de la industria frigorífica en Argentina, y que lamentablemente es parecida en otras industrias. Si la industria frigorífica, que históricamente ha sido uno de los paradigmas de la exportación de la pampa y de Argentina, bueno, el resto de la industria, imagínate que está mucho peor. ¿Cómo se explica? ¿Por qué llegamos hasta acá? Bueno, lo que pasó es que si bien hubo en el último tiempo una caída en un menor nivel de inflación en pesos, la política del gobierno de mantener artificialmente bajo el tipo de cambio por una cuestión electoral ha hecho que la inflación en dólares sea del 78% desde que asumió la nueva gestión, y eso hace que, como tenemos inflaciones altísimas en dólares, no en pesos, digamos, en pesos también, pero en dólares, empezamos a quedar caros con respecto a otros países. O sea, el nivel de precios en dólares nuestro empieza a subir y empezamos a pasar los precios de otros países. Lo que dije recién de la carne es un caso, y eso tiene dos efectos muy graves sobre nuestra economía. Uno es que cada vez podemos exportar menos porque perdemos contra otros, y la otra cara de la misma moneda es que los otros países pueden vender más productos en Argentina porque empiezan a ser más baratos. Entonces disminuyen las exportaciones y aumentan las importaciones o los viajes al exterior, y eso hace que al final volvamos a caer en una crisis de dólares como muchas veces nos ha pasado en nuestro país. Esa es la situación preocupante por el lado macro. Por el lado micro o más del día a día, la situación de la industria frigorífica y en general como industria, y en particular el riesgo en el que se ponen, en el caso de la Pampa, 2.000 puestos de trabajo, 2.000 familias que dependen de esa industria, ¿no? Claro, que muchos de ellos, algunos frigoríficos, al no exportar y también en algún momento levantar toda esa maquinaria solo para exportar, lo que hacen es reducir personal o reducir horas de trabajo, y eso hace que los trabajadores se queden en el lugar para no perder el puesto, pero ya saben que no van a trabajar lo que venían trabajando. Eso es una constante que el empresario ya sabe que lo va a hacer, y también el gobierno provincial. Sí, lamentablemente esto se da en un contexto, hablamos de las exportaciones, pero cuando miramos los datos de consumo, no estoy hablando de carne en particular, pero de consumo en general, también vemos que ahí vemos un poquito un número que puede ser un poquito engañoso. Cuando miramos los datos de consumo del primer trimestre del 25 contra lo peor de los últimos 10 años, que fue el primer trimestre del 24, bueno, ahí encontramos alguna recuperación muy leve del 3%. Ahora, cuando lo comparamos contra el primer trimestre del 2023, que tampoco fue un año de esplendor, fue un año, bueno, que ya se venía con una sequía muy complicado, con un montón de inestabilidad macroeconómica, y con política también, creciente, cambio de gobierno y demás. Exactamente. Con todo eso, ese año es todavía casi 10% mejor
en términos de consumo que lo que está haciendo hoy. ¿Por qué te digo esto? Porque no solamente están cayendo las exportaciones de carne, por ejemplo, sino que esa menor volumen de exportaciones no es que se reemplaza y se manda al mercado interno, porque o gran parte de ello directamente son caídas en los niveles de producción y de faena, porque no hay canal de comercialización que pueda sostener esos niveles de producción, con el agregado de que está empezando a entrar carne justamente de lugares como Brasil, que están siendo más baratos que Argentina. Todo ese combo junto hace que la industria frigorífica en particular y gran parte de la industria manufacturera en Argentina esté en una situación muy compleja, ¿no? Sebastián, no sé si tenés el dato, pero también te lo preguntamos porque por ahí en estas charlas se puede llegar a dar. Cuando suceden estas cuestiones, muchas personas se pueden llegar a preguntar, bueno, no pueden exportar las empresas frigoríficas. ¿Eso puede llegar a ser beneficioso para el mercado interno? O sea, lo que consumimos los argentinos y las argentinas acá en el país, en distintas regiones, se puede llegar a dar que al no exportar pueda que el mercado interno tenga precios más bajos, o eso es algo imposible que pase. Te contesto con la realidad. ¿Alguien vio que bajé el precio de la carne en góndola? La realidad es que lo que te decía hace un ratito es el mercado interno también está deprimido, no es que el mercado interno está creciendo y entonces parte de lo que antes se exportaba ahora se manda al mercado interno. Claro. El mercado interno también está deprimido por una cuestión de ingresos. Los salarios reales, o sea, el poder adquisitivo de los salarios también está casi 6 o 7% debajo de ese primer trimestre de 2023 que te comentaba recién. Están mejores que el primer trimestre del año pasado, pero mucho peores que el primer trimestre del 2023, con lo cual la posibilidad del mercado interno de absorber esos kilos de carne que no van al mercado exterior y mandarlos al mercado interno es complicado. Sí es cierto que están tanto esta situación como la situación de ingreso de carne de otros países está haciendo como un techo al aumento de precios, que no quiere decir que van a bajar, quiere decir que no suben tanto. ¿Cuál es el problema de eso? Que en algún momento no nos van a alcanzar los dólares para poder pagar esa situación, y eso en Argentina termina con una situación de devaluación o conducida o descontrolada, y de nuevo vuelve a afectar el nivel de ingresos reales de las familias, ¿no? Claro, sí. En algún momento Cristina dijo, este modelo se cae. Y esto también quizá tenga mucho que ver con lo que pueda llegar a pasar con los empresarios o con algunas cámaras empresariales, de no darse cuenta que este modelo, por lo menos como vamos, en algún momento se cae. Sí, hay como dos miradas del sector empresario. Hablo yo, como ya se habrán dado cuenta, soy de parte de los que no la vemos, en palabras del presidente. Pero bueno, hay un sector empresario que cree que está convencido de que bueno, la salida va a ser a través del ingreso de inversiones y de la mejora de la reducción de costos en la economía, que bueno, la verdad es que cuesta mucho verlo en un contexto. Hablan de los costos logísticos, por ejemplo. Mi pregunta es, ¿cómo vamos a reducir los costos logísticos si nadie está invirtiendo? Nadie, me refiero, ni el gobierno, que está claro que no, ni el sector privado tampoco, porque no se han presentado las condiciones, están invirtiendo en rutas, por ejemplo. Digo rutas por decir algo que vivimos todos los días. Sí, sí. Vaca Muerta hoy ya tiene un cuello de botella en la logística de salida, de ingreso, porque necesitan mucha arena para el proceso de fracking, y de salida de esa producción que por suerte, o no tanta suerte, o por decisión política, se construyó el gasoducto Néstor Kirchner para que parte pueda salir por un gasoducto. Pero digo concretamente, ¿cómo vamos a reducir los costos
si no hay ninguna inversión pública ni privada en infraestructura de caminos, por ejemplo, y las rutas están cada vez peor. Eso, en vez de ser menos costos logísticos, es más costo logístico. No solamente eso, no terminan de poner en marcha el concurso licitatorio para una parte importante de la red vial para la privatización o para las reprivatizaciones de algunos tramos, ni tampoco toman cuenta o responden o dan respuesta favorable a los pedidos de las provincias, entre ellas La Pampa, de hacerse cargo de esas rutas nacionales, por supuesto con la transferencia del activo que sería la ruta y de los recursos que el gobierno ya está recaudando a través de los impuestos a los combustibles para hacerse cargo de esas rutas, ¿no? Bueno, tuve la oportunidad de viajar el fin de semana hasta Capital y después de vuelta a La Pampa, y sobre todo a la vuelta se podían ver que de 10 camiones que habían en la ruta, para poner un número, 8 llevaban arena. Y de esos 8, 4 llevaban caños. O sea que el transporte más grande que hay en las rutas argentinas, incluida la de La Pampa también, es arena hacia el sur y también caños. Muy pocos vi con animales o con transporte de productos alimenticios, que eso también es un panorama que se ve en el país. Muy poco de la producción que puede salir de la tierra y mucho de producción para la empresa, para el sector petrolero. ¿Eso ustedes también lo ven así? Sí, en términos de tráfico de nuestra Ruta 5, claramente es así, porque los camiones que van a Vaca Muerta pasan por ahí. El otro día daba cuenta de eso el director provincial de Vialidad, que las estimaciones de tránsito de arena desde Entre Ríos hablan de 1.200 camiones por día. O sea, eso es un flujo, y todo va, bueno, por todo lo que va al sur, por la ruta del desierto, por la otra ruta por Casa de Piedra, y cuando uno en la ruta 5 ya se ve mayor densidad. Cuando te vas a las rutas que van para el sur, que habitualmente estaban poco transitadas, ahora tienen un flujo de camiones que es, si en el otro es 80-20, bueno, este 100% o 99%, los recursos que necesita Vaca Muerta para crecer, que además, recién mencioné los datos, si miramos el 2024, lo que vemos y que continúa ahora es una economía dual en la que la industria, la construcción y el comercio caen alrededor de entre el 7 y el 17%, 7% comercio y construcción 17%, y lo único que crece es explotación de minas de cantera, agricultura y ganadería, que en realidad el año pasado fue por una cuestión climática. O sea, el 24 se compara con el 23, que fue un año muy malo por clima, y ahora empieza a aparecer un poco como sector que vuelve a crecer, el sector de intermediación financiera. Bueno, esa foto de la economía es esto que estamos, esos números es lo que acá estamos viendo o charlando en términos reales o de cosas físicas que se ven en lo que pasa. Arrancábamos la charla y recién decías, soy uno de los que no la ve en términos de lo que piensa el gobierno de Javier Milei, y la pregunta que se cae de madura es ¿por qué los empresarios están viéndola o creen que la pueden ver o tienen esperanza de que en algún momento la van a ver? Esto que en algunos sectores directamente no la están viendo. Digo porque ustedes se reunieron desde el gobierno provincial con 14 cámaras empresariales y plantearon este panorama, algo de lo que venimos hablando con la exportación de la carne, pero también la situación de la ruta. Y muchos empresarios que vemos en la foto ahí han apostado al gobierno de Javier Milei, pero ahora se sientan con el gobierno provincial porque la situación que se da a nivel macro en el país es una cosa, pero en la micro, en la que nos pasa a los de a pie, no está traccionando nada. Esos empresarios, ¿por qué crees vos que la están viendo? Yo creo que hay en la economía hay tanta biblioteca como economistas. Claro. Entonces yo voy a ir un poco más por
por lo que estimo. No sé de cada uno que piensa, sí te puedo responder desde el punto de vista de lo que de lo que yo interpreto y un poco llevarlo a la parte más doctrinaria, si querés, o teórica. Uh-huh. Una parte de los empresariados, bueno, y de la población, porque no es que solamente, o sea, todavía sigue teniendo un nivel de apoyo bastante importante el presidente en términos de opinión pública, o al menos eso dicen las encuestas. Lo que hay dos cuestiones, me parece que hay una cuestión central, una central, que es que la inflación bajó, eso es un dato, es un hecho, y era una parte importante de los problemas que el año 23 la población percibía como uno de los problemas más graves. Bien. De la economía, y eso hay un hecho concreto. Esa te la tomo, dirían los pibes. Que bueno, que está ahí, yo no, eso tampoco, yo lo niego y tampoco dejo de verlo. Sí, creo que ahí hay un activo del gobierno que en la población y en el sector empresarial está siendo valorada. En el sector empresarial creo que hay una coincidencia en términos ideológicos de que están convencidos que el camino es que hay que, bueno, un poco que hay que hacer el esfuerzo ahora y que esta es la forma para que después seamos un país que vuelva a crecer, que tenga que el déficit público sea cero o sea positivo, el superávit fiscal, que por otra parte es verdad que hay superávit fiscal primario, pero es mentira, literalmente ya una mentira política, porque a veces es cuestiones metodológicas. En este caso, la mentira es que el gobierno está adoptando un sistema para tomar nueva deuda que esconda el déficit financiero. En realidad, hoy el gobierno está casi en un punto del PBI de déficit financiero. Para que se entienda, los intereses que estamos pagando por la deuda antigua y nueva que tomó este gobierno ya hacen que los gastos sean mayor que los ingresos, y por eso tuvo que ir al Fondo Monetario Internacional en marzo. No es que hace ya poco más de 8 meses que el superávit fiscal del presupuesto nacional es literalmente es falso, digamos, totalmente falso. Bueno, pero me fui un poquito de la línea. Eso sí, ya lo está viendo sobre todo el sector financiero, por eso hubo la corrida que hubo previo a que se liberara parte del cepo y que le dio tiempo al gobierno, pero esas partes, el sector financiero, la ideología queda a un costado cuando de números y de rentabilidad se trata, así que en eso, en la medida que vea que el sistema no es sostenible en el tiempo y que empieza a hacer más negocio irse al dólar que hacer carry trade, bueno, vamos a empezar a tener de nuevo tensiones financieras. Pero por ahora la situación del sector, de una parte del sector privado y de la comunidad, me parece que tiene que ver con esos dos grandes ejes en términos económicos. Después hay otros más sociológicos en los que podríamos entrar, pero a mí me parece que esa es la el gran activo que hoy defiende a veces hasta con medidas que el propio Milei antes de asumir no hubiera avalado o hubiera criticado con su estilo tan violento, ¿no? Uh-huh. Sebastián Lastiri, gracias por tu tiempo con Radio Kermés. No, muchas gracias a ustedes por el espacio. Sebastián Lastiri, director ejecutivo de